Querida familia, la paz del Señor con ustedes. Es un gusto agradable que el Señor, en su infinita misericordia, nos permite que escuchemos la palabra de Dios juntos este día martes. Hoy la iglesia nos invita a celebrar a San Mateo, apóstol y evangelista. Qué bueno que hay ejemplos de hombres. Qué bueno que hay santos a los cuales nosotros podemos imitar. ¿Por qué? Ellos imitaron a Jesús y en ellos encontramos esa capacidad de entrega, de escucha y sobre todo de seguir al Señor en su totalidad. Les invito pues que escuchemos la palabra de Dios y recemos con ella. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado en su mesa de recaudador de impuestos, y le dijo: «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. Después, cuando estaba a la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores se sentaron también a comer con Jesús y sus discípulos. Viendo esto, los fariseos preguntaron a los discípulos: ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús los oyó y les dijo: no son los sanos los que necesitan de médico, sino los enfermos. Vayan pues y aprendan lo que significa: yo quiero misericordia y no sacrificios. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Definitivamente, familia, el Señor sigue llamando hombres y mujeres que testifiquen con su vida, que den testimonio del amor misericordioso del Señor. Hoy Jesús en el Evangelio nos invita a entender el proyecto de Él. No hace excepción para llamar a las personas. Él llama incluso a aquellas mal vistas, aquellas que quizás se piensan que no se merecen el llamado, que no son buenas para estar ahí, pero el Señor las llama. En su infinita misericordia se apiada de ellas, porque la misericordia vale más que los sacrificios, familia. No olvidemos, la misericordia vale más que los sacrificios y no viceversa. ¿Qué vio Jesús? Pensemos en el gran santo que hoy celebramos. ¿Qué vio Jesús en Mateo para considerarlo apóstol? ¿Por qué se fijó en él? Si Mateo era un recaudador de impuestos, un hombre mal visto, un hombre que hasta cobraba más de lo debido del impuesto, su oficio era considerado nefasto para el pueblo, lo peor para el pueblo. Un recaudador de impuesto era simplemente un publicano y un pecador, alejado totalmente de Dios y de su gente. Un hombre meramente discriminado por todos. Muchos que seguían a Jesús y querían seguir a Jesús, no fueron nombrados apóstoles como Mateo, ni fueron invitados ni siquiera a seguirle, como Jesús hoy le dice a Mateo: sígueme. No eran llamados o no fueron llamados, ni comió en sus casas
como comió en la casa de Mateo. Mateo no cuestiona la decisión de Jesús. Al contrario, sencillamente, al oír el llamado, sígueme, se levanta, dice la palabra de Dios, y lo siguió. Se dio cuenta que el tesoro más grande estaba ahí, tocando su puerta. Y lo deja todo por seguir al Señor. Dejó todo cuanto tenía. Pensemos, todo cuanto tenía. Y debió tener mucho dinero. Y mucho de ello mal habido. Pero el amor y la misericordia de Jesús es desbordante para Mateo. Él le llevó a ser apóstol. Y con el tiempo incluso a ser, según la tradición, el autor del segundo evangelio, después del evangelio de Marcos. Por eso en sus escritos encontramos esa recopilación de aquello que ha recibido del Señor. Y por él, que fue escrito, ha llegado a nosotros. ¡Qué maravilloso! Es que uno nunca termina de entender el proyecto del Señor. A veces a la gente que quizás menos le ponemos interés, a la que quizás pensamos que va a ser incapaz, es a la que el Señor le da el valor realmente que se merece. ¿A cuánta gente también es así como Mateo? Se discrimina por sus estatus o porque no tiene. Los que poseen la pueden discriminar. Y sin darnos cuenta que en realidad el Señor valora incluso al que no tiene. Por eso la lógica humana, la lógica nuestra, no es ni va de acuerdo con la lógica de Jesús. Sígueme, le dijo Jesús a Mateo. Estaba necesitado del amor de Dios. Estaba necesitado de un llamamiento como el que Jesús le hace. Y lo siguió sin importar nada. ¿Estás dispuesto tú a asumir el reto del llamado que el Señor te hace en este día? A ser bueno, a ser generoso, a mostrar misericordia, a tener bondad, a compadecerte de los demás. ¿Estamos dispuestos a asumir el reto? Porque en la iglesia se nos puede llenar y mucha gente, gloria a Dios, aleluya. Apariencia. Acuérdense, hay un dicho que lo dice, las apariencias engañan. Nosotros los seres humanos vemos lo por encimita, la cara bonita. El Señor mira el corazón. Por eso el Señor se fija en los publicanos y pecadores y come con ellos. Entonces, hermanos, entonces familia, estamos llamados también a mostrar ese rostro amoroso de Jesús a los demás. Para eso hemos sido llamados, para ser generosos, para amarlo sin medida, para perdonar sin medida a los demás. Para eso el Señor nos ha llamado a ser sus testigos. Por otro lado están los fariseos, los entre comillas sabios, puritanos, los que pasaban pegándose golpes en el pecho y que rezaban y hacían todo lo que la ley establecía, pero le faltaba una cosa, le faltaba el amor. Veamos las dos caras de la moneda. ¿Cómo estamos siendo? ¿Estamos siguiendo a Jesús como Mateo? En medio de nuestro pecado, en medio de las dificultades, lo dejo todo para seguirlo. ¿O estamos siguiendo a Jesús como los fariseos, oprimiendo a los demás, haciendo sufrir a otros porque creemos que ellos no valen la pena? Dejemos pues que la misericordia de Dios de veras transforme nuestras vidas
y nos ayude a transformar la vida de otros, del hermano, de la hermana, con el que trabajas, con el que compartimos la vida cotidiana y construyamos juntos, sí, esa civilización nueva, esa civilización del amor, esa fraternidad, que es ser hermanos, comunidad. Jesús termina en el Evangelio de hoy diciéndolos: yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. El Señor me llamó a mí porque soy pecador, te llamó a ti porque también sos necesitado de su amor. Y eso nos basta para seguirle y ser mejor cada día. Le bendigo por familia, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Feliz martes, Dios les bendiga y a seguir imitando y a seguir siguiendo ese camino que el Señor nos ha trazado. Bendiciones a todos.